¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a De Tú a Tú. Repasamos en esta ocasión la trayectoria de uno de los artistas sorianos más prolíficos, que ha hecho del realismo pictórico toda una vasta trayectoria en el ámbito del arte, en especial en el ámbito de la pintura. De aquí, de muy cerca de la capital soriana, de Cabrejas, Juan Manuel Pérez, ¿qué tal? Hola. Nos encontramos aquí en una de las exposiciones, de las muestras más ambiciosas, si no la más ambiciosa de su carrera. Sí, efectivamente, hasta el momento la más ambiciosa en cuanto a temática y cantidad de obra también. Y además se ha conseguido reunir, gracias al magnífico trabajo realizado por el Ayuntamiento de Soria, se ha conseguido reunir aquellas obras que estaban en otros sitios, que ha habido que pedirlas, y aquí está todo lo mejor de cuanto he pintado hasta ahora. Y también hay algún trabajo hecho en exclusiva para esta muestra, ¿no? Sí, digamos que el último año y medio el trabajo ha consistido en preparar obras concretas sobre Soria y su provincia, con una intención mucho más amplia de a donde uno ha llegado, pero en principio el proyecto, pues siempre uno tiene mucha ilusión y muchas ganas de hacer, pero esta pintura, el realismo, lleva un tiempo que es el suyo, entonces se han quedado muchas cosas pendientes. Bueno, habrá ocasión. Muchas de las obras además se gestaron durante la pandemia, que es también donde se va planificando en ese periodo también esta muestra, donde también pues, se va retrasando por motivos de sobra conocidos. ¿Y hay algún cuadro vinculado también a ese periodo pandémico donde estuvimos encerrados, donde usted estuvo trabajando en Cabrejas? Sí, el cuadro estaba más o menos en proyecto justo antes de la pandemia, pero luego esa situación me hizo madurarlo y darle un giro más adaptado a esa situación. El cuadro es cautivo, y cautivos creo que estuvimos o nos sentimos todos los que padecimos esta pandemia y esta situación. Le están viendo el cuadro en sus pantallas y ahí se puede ver a un hombre precisamente cautivo, ¿no? Con cierto desasosiego. Sí, es un cuadro realizado en grises. A propósito, no tiene apenas color, para, digamos, darle más dramatismo a la situación, y es un hombre que está desnudo. Desnudo se queda uno cuando se ve privado de libertad, te quedas sin nada, pero no obstante él trepa por la pared intentando salir, va hacia la luz, que también es otra actitud lógica de quien se siente prisionero. Digamos que la obligación del preso es intentar siempre huir. Realismo alegórico. Vamos a repasar su trayectoria. Usted es de Cabrejas del Pinar, muy cerquita de Soria, en Pinares, zona emblemática, por supuesto, pero marcha pronto, ¿no?, de su pueblo. A partir de ahí, la pintura le ha servido también para establecer un diálogo con ese pasado, no sé si a través de la nostalgia, del arte hecho recuerdo, un poco todo. Un poco todo, efectivamente. La nostalgia está ahí, el recuerdo de la niñez. Yo salí del pueblo con 12 años, pero no obstante uno se queda impregnado de todas esas impresiones que has recibido y que has tenido en un tiempo clave, donde has tenido toda la familia, el padre y la madre alrededor, y has tenido vivencias infantiles, pero de hondo calado. Entonces, cuando yo he estado en Madrid trabajando, siempre lo he tenido en la mente,
y me han venido a la mente imágenes que en su día me interesaron o que luego en las sucesivas visitas en verano, en vacaciones, pues he ido viendo en el pueblo. En cuanto a la relación con Soria en tema puramente pictórico, pues concursé en un par de ocasiones, un concurso convocado por la Cámara de Comercio e Industria. El cuadro también está en esta exposición, es un paisaje sobre Reyo, y el Hotel Virrey Palafox convocó otro con tema relativo a la matanza. También mandé cuadro a este concurso, que también fue premiado y también se puede contemplar en esta exposición. La patria es la infancia, ¿no?, que decía Rilke, y yo creo que ahí se perciben a través de los cuadros pues ese sector primario, la agroalimentación, los paisajes, ¿no? Sí. También surgió en un momento dado la noticia de la precariedad de la raza serrana negra, y puesto que colaboro con una revista cárnica desde el año 94, pues consideré que no estaría mal hacer una serie de cuadros relativos a esta raza y que se publicaran en la revista. Fruto de ello fueron 4 cuadros, que uno de ellos se presentó en el Círculo Amistad en Numancia, y bueno, ahí quedó mi forma de también unirme a esa preocupación soriana. ¿Y su afición pictórica de dónde le viene? La afición pictórica la descubrí a una edad muy temprana. Con 10, 11 años yo tenía muy claro que había recibido un don, que tenía algo que los demás no tenían, y que me gustaba pasar las horas dibujando. Cuando los compañeros de colegio lo que más les apetecía pues era estar en la calle jugando, el frontón, el fútbol, los juegos infantiles. Y yo me encontraba a gusto haciendo esto, hasta tal punto de que cuando mi madre con 11 años me dice, bueno, ya vete pensando qué quieres ser en la vida, como queriendo decir que aquí en el pueblo hay lo que hay, es decir, prácticamente nada. Yo le contesté de inmediato, quiero ser pintor, y ella me contestó con buen criterio. Piensa en otra cosa porque los pintores se mueren de hambre. Entonces me quedé planchado y pensando, digo, pues ahora sí que sé, ahora sí que no sé qué quiero ser en la vida. Pero bueno, superado ese primer chasco, sí, la vida sigue, continúa, pero siempre aprovechando cada instante que podía para dibujar o pintar. Al principio, sobre todo, dibujar. Y cuando uno hace de su afición, de su pasión, trabajo, eso ya deja de convertirse en un trabajo, ¿no? Tiene muchas etapas la pintura. Cuando se desarrolla un cuadro, un proyecto, sobre todo de cierta envergadura, se empieza por trabajo. Es un trabajo que llevas muy bien. Claro, es mejor trabajar en algo que es de tu agrado a trabajar en algo impuesto, que lo necesitas para comer, digamos, pero que no te satisface en absoluto. Entonces, es trabajo. El disfrute de la propia obra es muy breve, porque puedes disfrutarlo cuando lo has terminado y crees que has conseguido aquello que te proponías. Pero inmediatamente te pones a pensar en la obra siguiente. Entonces, no hay prácticamente disfrute. Puedes estar viendo el cuadro 2, 3 minutos y ya lo que te interesa es el siguiente, o los siguientes, porque siempre hay mucha obra pendiente en la cabeza. Y en ocasiones tenemos esa visión del artista con esa vida desordenada, bohemia, disoluta. Enfrentarse a este tipo de composiciones, de cuadros, también cada uno tendrá su modo de trabajar, por supuesto, pero también requiere de una disciplina, de seguir unas pautas.
Sí, yo esto de la bohemia, la inspiración y todo esto que se cuenta, no creo en ello en absoluta, tampoco ha sido mi caso. Siempre, precisamente yo he pintado, sobre todo más ya siendo padre de familia, y tienes que establecer prioridades. Primero es la familia y luego, si puedes, se pinta, ¿no? Y se van haciendo cosas. He tenido la suerte de contar con una familia que me ha apoyado de forma absoluta y he podido ir desarrollando en ratos libres y demás esta actividad. Como se suele decir, que la inspiración te coja trabajando, ¿no? Y es una auténtica verdad. Tienes que trabajar y nada más. Y eso de la inspiración, eso es un cuento. ¿Por qué el realismo? ¿Por qué opta por esta tendencia? Pues me gusta la dificultad, no me gustan las cosas fáciles. Por otra parte, la mejor forma de aprovechar ese don que yo tenía es referirme al realismo. En el abstracto juegas quizás más con el color que con la forma, y el realismo, la forma, el dibujo es importantísimo. Tienes que cuidarlo muchísimo porque ante cualquier ojo el fallo es evidente. No hace falta ser un gran experto para darte cuenta, esto no está bien dibujado. Esta forma de esta persona o de este animal, un árbol no tiene tanta importancia, las ramas pueden ir para acá o para allá, o una arquitectura urbana se tambalea si no está todo bien situado y todo en su sitio. Y a veces las vanguardias, otros registros y técnicas pictóricas son difíciles de entender. Supongo que a usted también le pasará como consumidor de arte, como persona que visita exposiciones. Es un tema muy amplio. Espinoso, ¿no? Por momentos, ¿no? Sí, yo a veces pienso que el arte ha derivado hacia la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha tendencia al cuento. No hay que contar muchas cosas sobre el realismo. El realismo es una comunicación directa. Y no solo es hacer una imagen que te resulta agradable. A veces se puede ver en algunos cuadros cómo puedes hacer crítica social o cómo puedes hacer pensar a las personas con lo que estás haciendo. El tema en realismo es inagotable, a pesar de que muchos lo dan por un arte que ya ha pasado. Se puede seguir trabajando perfectamente en ello. El ejemplo para mí más evidente es a Antonio López, que todos los realistas tenemos muchísimo que agradecerle a él. Siguiendo con esta técnica, ¿el realismo le molesta cuando le dicen sus cuadros parecen fotografías? Sí, desde luego que sí. Porque seguro que lo escuchan más de una ocasión, sí, ¿no? Sí, es un comentario bastante habitual. Hay muchos cuadros aquí que yo utilizo la fotografía, como muchos pintores, y ningún cuadro, ninguno de los que tenemos en la exposición se ha hecho en base a una fotografía, sino más bien a una larga sesión que te ha servido para impregnarte totalmente de aquello que estás viendo y que luego quieres representar. Es decir, que se puede uno juntar pues, un cuadro con 50, 60, 70 fotografías. Y en casos muy concretos, como por ejemplo el Mayo de Cabrejas, donde se representan muchas personas, y en un momento crítico de situación del Pino, ahí ya no te digo nada, pues han pasado de 200 fotografías, porque vas cogiendo un poco de aquí, otro poco de allá, otro poco del otro lado. La fotografía perfecta, que te da toda la información para un cuadro, no existe.
Lo vemos, por ejemplo, en ese del Mayo, en otros donde se ve la anatomía, esos cuerpos, ¿no? Esos rasgos, la musculatura, la fibra. En el retrato también de Antonio López, donde se ven esos surcos, las arrugas, el paso del tiempo. Eso la fotografía tampoco lo cuenta en todas las fotografías, ¿no? No, no, la fotografía. En contra de lo que mucha gente cree, pintar de fotografía es muy difícil. Hay que emplear muchísima imaginación. Y si pintando y teniendo como base la fotografía no superas la fotografía, has conseguido muy poco. Es decir, la fotografía está para superarla. Es una ayuda, pero solo eso. Es una mala ayuda. Lo mejor es pintar del natural, pero hay situaciones en que el modelo no podría aguantar o que es imposible. Por ejemplo, el cautivo trepando por una pared. No podría aguantar. Acción, sería imposible. Ya se habría escapado del cuadro, ¿no? de la toma. A veces supongo que transmitir lo más sencillo, en apariencia sencillo, que está al ojo, a la vista, puede resultar, supongo, lo más complicado, ¿no? ¿Complicado en qué sentido? Retratar lo que uno ve, ser fiel a lo que está viendo y por la comparación del espectador, ¿no? Que conoce ese paisaje y que luego también ve el cuadro, ¿no? No resulta dificultoso. Te familiarizas con lo que ves y si eres fiel, como he dicho anteriormente, al dibujo y eres capaz, empezando por el dibujo, y eres capaz de plasmarlo sobre el lienzo tal cual es, luego el espectador lo asocia enseguida y digamos que le da el visto bueno, dice, ah, sí, esto es esto, o lo conozco, o es aquello, o es lo otro, o no lo conozco, pero me gusta lo que veo. Plasmar la realidad, pues es en lo que se fundamenta el realismo, no te digo ya nada el hiperrealismo, donde a mí no me gusta llegar, pero ha habido en ocasiones en que no ha habido más remedio. He tenido que meterme en el hiperrealismo porque lo que está representando precisamente no es identificable. Sobre todo esto se puede ver en el retrato de Goya con los torreznos, donde la fuente de torreznos tienes que llegar a un punto pintando para que la corteza sea una corteza de torrezno crujiente y no se confunda, por ejemplo, con una rosquilla o con algo inconcreto. Sobre todo para los que son de fuera, ¿no? Aquí en Soria yo creo que lo identificamos bastante bien. En relación a ese cuadro y otro más en el folleto, en el libro que acompaña, en el dossier que acompaña esta muestra, también hay una serie de pasos que se han ido dando, que son enseñanzas de cómo se ha afrontado la elaboración de ese cuadro, la composición. Es como desvelar un poco los secretos o los ingredientes de trabajo. Sí. Abrir un poco la alcoba del pintor. Sí, no me gusta guardar secretos, digamos, y si a alguien le interesa, pues le digo cómo lo hago, no tengo problema ninguno. Siempre me ha gustado tener mi propio sistema, que además al ser autodidacta pues he tenido que desarrollar por obligación soluciones que quizás en la escuela o en la academia me hubieran venido dadas, pero me ha venido bien porque he hecho cosas que nadie había utilizado y que luego he contado con la aprobación de otros profesionales. Entonces yo las muestro. Este esquema del cuadro referido a Goya, que es el mismo procedimiento utilizado en el cuadro del punto de mira sobre el retrato de Antonio López, este esquema lo he desarrollado a base de compás, precisamente así, croquis con compás, y viene a ser
un procedimiento para ampliar una figura de pequeño a lo que quieras, utilizando básicamente un compás de proporciones, que te da muchísima más exactitud en lo que estás reproduciendo que la cuadrícula. Sí, con la cuadrícula puedes llegar al último detalle, pero a base de reducir cuadrícula y, digamos, a veces enguarrinar el cuadro y ya no saber por dónde vas y a qué cuadrícula corresponde ese punto concreto que quieres aplicar. ¿Has renunciado a algún cuadro cuando lo tenía ya avanzado o había comenzado? Pues tendría que hacer memoria. Alguno que diga, con este no puedo, o no me termina de convencer, o tal vez no es el enfoque adecuado. Más que abandonar, porque abandonar no me gusta, pero sí cambiar. Una vez terminado cambiar, sí, alguno he cambiado, sí. Pero normalmente todo lo que empiezo me gusta darle un final, que puede ser años después de haberlo iniciado, puede ser mucho tiempo después, o incluso un proyecto de hace muchísimos años, pues llevarlo a cabo 10 o 15 años después también. Es decir, el tiempo prácticamente no tiene peso sobre aquello que tienes en la cabeza y que quieres hacer. Ya se pensarán los telespectadores que no vamos a hablar del gran Antonio López. ¿Qué ha supuesto en su carrera pictórica la figura de Antonio López? Pues ha supuesto la suerte de conocer a un gran pintor, pero quizás tenga más peso todavía la propia personalidad de él. Es una personalidad única, sencillo en el trato, afable y con el que me siento muy a gusto. Además de mentor, maestro, es amigo. Sí, es una amistad una amistad así es un lujo, poder tener a un amigo de esta categoría. Y supongo que es un ejemplo que lo hemos visto, creo que tiene 87 años, este verano en la Puerta del Sol, como un artesano, ¿no? Como un artesano más, un trabajador fiel a su cita con la pintura, un compromiso innegable, pintando bajo el sol de Madrid, ¿no? Sí. Yo creo que también un espectáculo para todos los madrileños y todos los viandantes, ¿no? Sí, la primera vez que acudí con él a la Puerta del Sol, lo ayudaba a llevar los cuadros y demás, inmediatamente él estaba rodeado de gente hasta tal punto que, como no tiene una estatura, digamos, muy elevada, no le permitían ver nada. Y entonces había que tratar de abrir el hueco para dejar libre la calle por donde él estaba entonces enfocando el tema. Pero es que inmediatamente aquellos que venían y que veían un hueco ocupaban ese que se había conseguido separar. Muy difícil, pero él es muy tenaz, es también trabajador, si lo ponemos ahora no como pintor, sino trabajador muy duro, muy persistente, y como él decía recientemente, es capaz de abstraerse de todo ese barullo y de toda esa cantidad de gente y centrarse en su tema. ¿Cómo está el mercado del arte? ¿Se puede vivir del arte, de los trabajos, de las composiciones? No, yo por lo menos no lo enfoco así, tampoco lo necesito, ya estoy jubilado, no tengo grandes ambiciones y jamás pienso en el sistema monetario referido a la obra que estoy haciendo. Si alguien se interesa por ella, pues bien, pero yo voy a hacerlo a toda costa porque quiero hacerlo.
y bueno, y ahí está la obra. Y gracias a eso pues disponíamos de un fondo de 220 cuadros para esta exposición. Al principio de empezar mi actividad pictórica, el problema siempre era, si quieres hacer una exposición tienes esta sala. Y tenía a disposición una sala, pero yo no tenía obra. Yo decía, entonces, por más que me ofrezcan, si solo dispongo en depósito de 5, 10, 15 cuadros, bueno, sin embargo, ahora, afortunadamente, hubiera podido hacer otra exposición más en la misma cantidad de la que estamos viendo. ¿Le ha costado dejar fuera algún que otro cuadro para esta muestra? Sí, no he participado en la selección. Mi opinión yo creo que no era objetiva para seleccionar y lo he dejado en manos de otras personas. Pero qué duda cabe que interiormente digo, pues me hubiera gustado que tal o cual obra hubiera estado también aquí. Pero creo que habrá tiempo para verla en algún otro sitio. ¿Tiene algún cuadro predilecto, y son muchos? ¿Tiene alguno que sobresalga por encima del otro? Tal vez por las circunstancias en que lo compuso, por ese momento, por la calidad del propio cuadro. Es complicado, ¿no? Referirse a uno solo es complicado, sí. Hay algunos, pues, por ejemplo, Breve Descanso, que me quedé muy satisfecho con el resultado. Fue muy trabajoso, hubo muchos cambios a lo largo del proceso del cuadro, bastantes cambios y cambios fundamentales. Y también el cuadro que fue premiado por BMW con medalla de honor, el ¿Hasta cuándo?, en interrogación, son cuadros con los que me he quedado muy a gusto. ¿Qué suponen los premios? Es un aliciente y una confirmación de alguien ajeno que te dice vas por buen camino y sigue. ¿Le afecta la crítica? No, en absoluto. ¿La crítica positiva o la negativa? Ninguna de las dos. Es decir, yo llevo una línea y alguna vez he recibido tanto una como otra y no me he dejado afectar. Cuando yo mandaba un cuadro a concurso, entonces en la primera época, que no existía el móvil y estos medios de comunicación actual, se mandaba una carta o un telegrama diciendo el resultado de tu obra, y a veces te decía, abrías la carta y decía, lamentamos comunicarle que su obra no ha sido seleccionada. Claro, eso ha ocurrido muchas veces. Y yo inmediatamente salía disparado a pintar, a ponerme en el caballete y a pintar. Y cuando desmonte esta muestra, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué retos se marca? ¿Tiene algún objetivo? Sí, hay cuadros empezados, tanto en Madrid como aquí en Cabrejas, y de momento seguir con esos cuadros y ver la posibilidad de esos otros proyectos complejos, pues llevarlos a cabo. Pero dejar un poco de reposo, un poco de descanso y pensar un poquito, muy poco, pero meditar un poco y continuar. Para terminar, ¿qué le diría a un joven que está empezando, pues como usted se vio y obtuvo esa respuesta de su madre, casi desanimándole, que quiera dar el salto a la pintura, con lo difícil que está también el mercado del arte, la competencia? ¿Qué le diría a un joven que se lo está pensando? Pues que él sabrá. Hay muchos jóvenes con un talento impresionante.
en el arte también, lo mismo que en otros campos. Pero por mucha facilidad que tengas, por mucho don que tú tengas, si no trabajas, eso desaparece. Entonces la recomendación que todo el mundo da es pintar todos los días, porque cada día vas a pintar mejor que el día anterior. Entonces el saber se va desarrollando con una seguridad absoluta. Dentro de X tiempo tú vas a pintar mejor que hace otro X tiempo si tú has trabajado todos los días. Y nunca, si tú tienes esa vocación, nunca puedes pensar en qué te va a reportar eso económicamente. Si tú estás pensando en eso, déjalo. Has de ir contra viento y marea. Y yo sí tengo fe que cuando se trabaja, el fruto viene, no sé en qué momento, pero viene. Pues menudo consejo que ha dejado en el aire Juan Manuel Pérez, que se resume en trabajo, trabajo, trabajo y dedicación. Juan Manuel Pérez, muchas felicidades por esta muestra que los sorianos han podido disfrutar a lo largo del verano y también entrado el otoño. Muchas felicidades y esperamos noticias suyas en forma de nuevos trabajos, de nuevas exposiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros lo dejamos aquí. De Tú a Tú vuelve la próxima semana. Sean felices.